Y Helguera se fue y me dejó solo, ¿verdad? Estas fueron mis primeras palabras en una presentación a la que fuimos invitados Helguera y yo en la Feria del Libro de la Alameda, organizada por la Brigada para Leer en Libertad, el 11 de diciembre de 2017. Nos habíamos quedado de ver minutos antes de que empezara la plática, pero justo cuando subimos al templete lo perdí de vista. Por eso mi comentario. A los pocos minutos, Helguera me alcanzó y comenzamos el evento. 3 años y medio después, el 25 de junio de 2021, Antonio Helguera se fue y nos dejó solos. La carrera de Helguera como monero comenzó de forma meteórica. Tras poco más de un año de haber comenzado su carrera de caricaturista en la sección internacional del oficialista diario El Día, entró en 1984, a los 19 años, a trabajar a la meca de los moneros, La Jornada, sustituyendo ni más ni menos que al gran maestro Helio Flores. Y entonces, pues fui yo a llenar el hueco, lo cual todavía me pesa solamente de pensarlo. Es en La Jornada donde Helguera se formó, creció, se desarrolló y alcanzó la maestría en el oficio que marcó su vida, la caricatura política. En muy poco tiempo y durante las siguientes casi 4 décadas, sus cartones se volvieron indispensables para entender y desenmarañar la cultura de la política y del poder en México. Pues yo me formé viendo mucha caricatura política desde muy chico. Y lo que me di cuenta es que la caricatura te enseña, y te orienta y te educa. Y en un momento dado quise que mi trabajo tuviera ese mismo significado. Yo me daba cuenta que leyendo la prensa, la información no me decía lo que me decían los cartones, incluso me decían lo contrario. Y me di cuenta que algunos artículos de opinión y columnas me aclaraban cosas, pero no con la misma eficacia de los cartones. La carrera de Helguera como monero coincidió con el modelo neoliberal que comenzó a imponerse en el mundo a mediados de los años 80 y se intensificó y provocó sus peores consecuencias en las siguientes 3 décadas. Así, sus cartones cronicaron y exhibieron de manera despiadada la inmoralidad, la hipocresía y los abusos de este régimen económico. Yo cuando hago un cartón, lo hago pensando en que lo que vemos en la realidad política y social que vemos todos los días, como nos la presentan en los grandes medios, sobre todo la televisión, etcétera, tiene un barniz encima que lo distorsiona. Y yo entiendo el trabajo de la caricatura como quitar ese barniz y enseñar lo que está abajo. Pero Helguera criticó todo lo que él consideró criticable. No solo un modelo económico rapaz como el neoliberal, o una institución ridícula y decadente como la Iglesia. También dirigió sus plumillas contra los poderosos consorcios mediáticos que compraban representantes políticos para enriquecerse a lo bestia. Contra los voceros incondicionales de esos medios corporativos, contra la desfachatez y cinismo de los políticos priistas, contra el cinismo y la desfachatez de los políticos panistas y contra la desvergüenza de ambos. Pero también, y muy frecuentemente, contra la torpeza y la ambición de buena parte de la izquierda partidista e incluso hacia las contradicciones de la izquierda social. El 1 de junio de 2021, Helguera me envió un mensaje por WhatsApp comentándome que había ido a visitar al cardiólogo por unas molestias que había sentido y que le habían hecho varios estudios. Espero que no sea algo grave, le respondí. No, no lo es, a menos que me quiera dar un infarto, me dijo. Me avisas con tiempo, porfa, no me vayas a dejar colgado con el mono sapiens, le pedí. Ese es el problema, es súbito. Lamento de antemano la descortesía y las molestias que te ocasione. 24 días después, su corazón nos jugó la mala pasada de hacer real la broma, pero él tuvo la cortesía de irse después de haber cumplido con todos los compromisos de la semana. Entregó los dibujos del último mono sapiens, grabó su cápsula de encabezados de cabeza para Chamuco TV y envió su cartón del día a La Jornada. Nadie puede acusarlo de irresponsable. Conocer a Helguera cambió mi vida en muchos sentidos. Me ayudó a entender mi oficio y a ejercerlo con honestidad periodística y congruencia. Me inspiró a mejorar como dibujante al tener su impresionante calidad gráfica como referente inmediato. Me acompañó en casi 3 décadas de labor profesional. La muerte temprana e inesperada de mi amigo nos unió a todos sus amigos y familiares, así como a miles de personas que sin conocerlo aprendieron a quererlo a través de su trabajo en una profunda tristeza.
Pero a diferencia de aquel famoso poema de Miguel Hernández, yo no le reclamo la vida desatenta por su hachazo invisible y homicida. Al contrario, agradezco a la vida el haberme permitido viajar un importante y decisivo tramo de ella al lado de mi hermano Antonio. Al final, Helguera se fue, pero no nos dejó solos. Bueno, y ya estamos acá en el librero del Monero. ¿Cómo estás, Hernández? Buenas tardes ya. ¿Cómo estás, de Nova? Pues con muchas emociones. Ya ahorita así como que... sí, la verdad que lo volví a ver este video. Sí, siempre que vuelvo video, la verdad sí me... Esta es una cápsula que grabé hace un año exactamente. Por cierto que está, lo que acaban de ver es una producción de Canal 22, de la producción del programa de Chamoco TV. Es una cápsula que hice cuando se cumplieron 4 años de la muerte de Helguera y que se proyectó, se transmitió en el Chamoco TV el programa especial que fue la entrevista con López Obrador. Ese mismo día, porque se coincidió que exactamente por esos días que grabamos esa entrevista fue el aniversario luctuoso. Y fíjate que la última vez que vi a Helguera con vida fue un día que fuimos a desayunar con López Obrador, precisamente. Y fue el día que él lo invitó al programa. Dijo, bueno, Chamoco TV. Y AMLO lo pensó y dijo, bueno, sí. Pero pasaron 3 años para que eso sucediera. Que le regaló un tren, ¿no? También. Sí, pero eso fue en otra, fue una vez que nos invitó a comer. Ajá. Sí, le regaló un tren y a mí me regaló un ganso. Porque le regaló el tren y entonces yo le dije, oye, a mí me gustó ese cuadro de... a mí porque le dijo, ¿a ti te gustan los trenes, verdad? Sí. Mira, te voy a enseñar. Y le enseñé. Y le dije, oye, ¿te gusta? Sí, pues quédate con él. Entonces yo le dije, oye, a mí me gustó ese cuadro de Joaquín Clausel. Y me dice, no, ven. Y me llevó a un lugar ahí en su oficina donde tenía muchas cosas que le habían regalado. Y agarró un ganso, como de estos, como de papel maché. Y que dice, me canso ganso. Entonces me lo dio y me dice, toma, para que dejes de estar chingando. Pero bueno, hoy en el librero del Monero, pues queremos recordar a Helguera porque precisamente hoy es el 4º aniversario luctuoso de Toño. Y pues busqué en el librero del Monero, pues tengo varios libros de Helguera. Lamentablemente no hay un libro que sea de él solamente, pero hay varios libros que hizo en conjunto con el Fisgón y conmigo, y hay varios, esos ya no los traje, pero hay varios que son de compilaciones de cartones que he hecho la jornada, ¿no? Y el principal libro que traigo, que ese sí se puede decir pues, que es libro de él, es este que se publicó hace año y medio más o menos, que lo publicó Sexto Piso, que se llama Helguera Caricaturista. Este libro es el resultado de una frustración editorial, más bien de 3 frustraciones editoriales. Sexto Piso quería desde hace muchos años, quería hacer un libro con Helguera. Y hubo básicamente 3 proyectos que se frustraron. El primero era un libro de Lidia Cacho, que iba a ilustrar Helguera, y no se pudo hacer. Después había otro proyecto de una cosa que se iba a llamar algo así, la idea era un diccionario feminista. Lo iban a escribir Marisol Gacé, creo que Lidia Cacho también estaba en ese proyecto, y pues también iban a venir ilustraciones de Helguera, ¿no? Iba a ser como un diccionario ilustrado de términos que tenían que ver con el feminismo, y lo iba a ilustrar Helguera, lo cual está muy raro porque lo debía haber ilustrado una mujer, pero bueno, el proyecto era ese y tampoco se concretó. Hubo un tercer intento de Sexto Piso de hacer un libro con Helguera, que ese a mí me parece que hubiera sido algo maravilloso, que era una novela gráfica. Y iba a ser para conmemorar los 50 años del 2 de octubre, en 2018, y entonces iba a ser una novela gráfica sobre el 2 de octubre. Se pensaba que el guión lo escribiera Paco Ignacio Taibo. Finalmente Taibo pues no tenía tiempo para sentarse a escribir un guión, pero le dio a Helguera un libro que había escrito como para que se hiciera la adaptación. Pero también por razones ajenas al proyecto,
pues no se pudo concretar tampoco. Eso sí lo lamento yo mucho como lector de Helguera, lamento que nunca haya hecho una novela gráfica. Yo creo que hubiera sido algo extraordinario, porque era un gran historietista, muy, muy buen historietista. Pero bueno, entonces finalmente Sexto Piso me propuso hacer un libro homenaje para Helguera. De hecho, la idea original, cuando se cumplió 1 año de su muerte, se hizo una exposición, una muy buena exposición en Los Pinos. Y la idea era hacer el catálogo de esa exposición. Pero después, trabajando un poquito la idea, dijimos, mejor hacer un libro más amplio, no solo de la exposición, porque la exposición solamente eran cartones políticos. Y Helguera fue mucho más que un caricaturista político. O sea, sí centró su trabajo y sí yo creo que la parte más importante de su obra es el cartón político, pero no solo fue un caricaturista político, fue, como decía, un gran historietista, fue un gran ilustrador, fue un artista, fue un muy buen dibujante con una línea impresionante, un gran talento para el dibujo, hizo mucha caricatura de retrato, entonces sí había como varias facetas de Helguera que pensamos que valía mucho la pena ponerlas en el libro y no ceñirnos a la exposición de Los Pinos. Entonces finalmente pues surgió esta idea de Helguera caricaturista. Viene acompañado, bueno, es una revisión desde sus primeros cartones y viene acompañado con varios textos, un texto que escribió el Fisgón poco después de la muerte de Helguera, un texto que escribí yo, que parte de ese texto es lo que usé para la cápsula que vimos. Al principio viene un texto de Rapé y viene al final un texto de Alma Muñoz, que era la pareja de Helguera. Vamos a ir viendo algunas de las imágenes de este libro. El libro comienza, pues, bueno, también incluye varias fotografías. Mira, este es Helguera súper chavito, yo creo bien que chiquito. Tiene menos de 20 años. Uh-huh. Así es cuando yo lo conocí. Uh-huh. Helguera, entonces esta foto debe ser pues de los 90s, de mediados de los 90s. Una vez que se publicó esa foto, alguien creyó que era cierta y que sí lo habían metido al Ceferezo. Es una foto con el maestro Ríos en una de las ferias del libro del Zócalo. Esta foto es buenísima. Sí sabes quién es el que está al fondo. El Fisgón. El Fisgón. Sí. El Fisgón alguna vez fue joven. Traía un bigotazo. Bigote. Sí, yo lo conocí así con un bigotazo. No lo conocí en esa fecha. Los conocí años después. Pero todavía el Fisgón tenía pelo negro y tenía un bigotazo así de azotador. ¿Tú los conociste también en la jornada? No, yo los conocí, bueno, sí los conocí en la jornada, pero los conocí por una revista que salió en el 94, que se llamaba El Chahuistle. Entonces yo, pues, hablé a la jornada, pedí hablar con el Fisgón, y le dije, oye, yo soy caricaturista y quiero colaborar en El Chahuistle. Y dice, pues haz algo y nos lo enseñas. Entonces hice algo y se lo llevé a la jornada, y ahí los conocí en el 94. A mediados del 94. Okay. Hace, ¿qué? 31 años. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? O 40, no, 40. Las matemáticas. 41 años. Esa foto me gusta mucho, es también en una feria del libro del Zócalo, creo. Debe ser. Y ahí está con Rapé. En Chamuco TV. Uh-huh, en Chamuco TV. El texto que hace Rapé para este libro es precisamente pues el trabajo de Helguera en Chamuco TV, que era el alma de Chamuco TV. Mira, este es uno de los primeros, de hecho creo que es el primer cartón que se publicó en 1983. Ahí se alcanza a ver la firma de Helguera, que es una firma que no tiene nada que ver con lo que fue después su firma. Y bueno, el estilo de Helguera en estos cartones no tiene nada que ver con el estilo que fue desarrollando. Realmente la evolución que hubo en su estilo, en su calidad de trazo, pues es impresionante. Hay caricaturistas que empiezan a publicar y pasan 10, 20, 30 años y no evolucionan, se quedan haciendo el mismo estilo. Y bueno, aquí se ve como realmente Helguera avanzó muchísimo. Aquí ya su firma fue evolucionando un poquito. Esta fue más o menos la primera firma que tuvo, porque también su firma fue cambiando. Y te digo, este era el estilo que tenía a mediados de los 80s. Todos estos cartones se publicaron en El Día, que fue el primer periódico donde él empezó a colaborar.
Y como decía en la cápsula, antes de cumplir los 20 años, empezó a trabajar en La Jornada. Lo cual, pues sí, yo creo que hizo que su trabajo, su talento, su desarrollo se acelerara, ¿no? Uh-huh. El libro viene por sexenios. Entonces, bueno, aquí se nos traspapeló de Zedillo. Estos son cartones del sexenio de Zedillo. Ya es nada que ver, ¿no? Con los... Y la firma ya es... Y la firma ya es su firma clásica. Que esta ya es como la tercera firma que hizo. Fíjate, ven, aquí ya vienen pues los de los sexenios, ¿no? El sexenio de Fox... Ve nada más que salvaje. Hasta Román la pasó rápido porque dijo, esto, mis ojos. El sexenio de Calderón. Esta es una gran caricatura memorable de Chucho Ortega, que Chucho Ortega se ofendió muchísimo, que hasta amagó con denunciarlo, con meterle ahí una demanda, supongo que por daño moral o no sé por qué, pero es una gran caricatura, es un gran cartón de cuando el PRD pues empezó a traicionarse a sí mismo y acercarse a Calderón, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso Calderón dice, esta es la izquierda que me gusta. Uh-huh. Este ya es obviamente el sexenio de Peña Nieto, que Helguera decía mucho que se quejaba mucho porque no le salía a Peña Nieto. Uh-huh. Y ya cuando le salió, pues ya era el fin del sexenio, entonces ya, ni modo. Mira, este es es del sexenio de Peña Nieto y ya desde entonces, con este personaje que ahora está tan de moda. Y este es el sexenio de López Obrador, para aquellos que digan, nunca criticó a López. No, bueno, pues sí, claro que lo criticó. Es famosa la frase que dijo Helguera en una feria del libro del Zócalo, cuando le preguntaron que por qué no criticaba igual a López Obrador que a los otros presidentes, y él dijo que él criticaba todo lo que le parecía criticable, pero dijo, y cito casi literal, pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda la vida, ¿no? Entonces, pues sí, era muy congruente pues su trabajo. Viene una sección, después de los sexenios, viene una sección que es de cartones internacionales. Este es de hace varios años, pero pues mira, son cartones muy viejos que son absolutamente vigentes. Es terrible. Esta es una salvajada que hizo para un número especial del Chamuco que hicimos poco antes de que empezara la segunda época del Chamuco. Hicimos un número especial de elecciones en el año 2006 y ese fue un cartón de eso. Una cosa que tenía mucho el trabajo de Helguera y que pocos caricaturistas lo han hecho es su crítica a la Iglesia Católica, a los jerarcas de la Iglesia Católica, sobre todo, a muchas cosas muy criticables que ha tenido la Iglesia Católica, pero sobre todo, especialmente, a las acusaciones de pederastia, a los casos, no acusaciones, a los casos comprobados de pederastia, que son muchísimos los casos, y a la protección que desde los más altos niveles de la jerarquía católica se le ha dado a estos criminales, ¿no? Él hizo muchos cartones con este tema. Por este cartón, que es el padre, era cuando estaba la película del Padre Amaro, y la iglesia decía, no vayan a ver esa película. Entonces por eso este cura le dice, no vayas a ver la película esa, pero mira, mejor ve esto, ¿no? Por este cartón le dieron el Premio Nacional de Periodismo. No recuerdo en qué año, porque se lo dieron creo que 3 veces, pero en una de esas fue por esta caricatura. Otro de las facetas que te comentaba, pues era el caricaturista, el Helguera ilustrador y sobre todo un gran retratista. Hay una sección que son de caricaturas de retrato. Ahí está esta que es, pues básicamente es un homenaje a Julio Scherer y a cómo personajes como Salinas tenían pesadillas con Julio Scherer del proceso de aquel entonces, ¿no? Sí. Es una caricatura que
yo voy a presumir que yo tengo el original de esta caricatura, me lo regaló, que se exhibió, se estuvo en una exposición y pues ya sabes, provocó en las almas panistas tan mochas, tan persinadas, pues les provocó ahí bastantes molestias y quisieron censurar la exposición y bueno, se armó ahí todo un numerito. Regresamos a la... Es un homenaje a José Guadalupe Posada, utilizando la famosa imagen de la Catrina, pero con la Virgen de Guadalupe, y poniendo una caricatura de Posada en donde iba el angelito, ¿no? Donde está el angelito en la imagen original de la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues obviamente se enojaron mucho. El que sigue lo metí pues nada más lo incluí nada más por puro bitlemaníaco. Es un dibujo que hizo Helguera hace muchos años en un mundial de fútbol. Le encomendaron en la jornada hacer, cada día salía como una especie de suplemento que era sobre el mundial. Creo que fue antes de que empezara el mundial de ese año, y entonces eran suplementos que hablaban de los mundiales anteriores, ¿no? Entonces era el mundial en cada país que había sido sede de los mundiales. Yo, como no sé mucho de fútbol, no sé exactamente igual, ¿no? Pero bueno, hubo un año en que la sede fue Inglaterra, no sé en qué año. Y entonces él hizo esta ilustración para ese suplemento. Y bueno, pues como yo soy muy bitlemaníaco, me regaló el original. Y nada más nada más por eso lo incluí en el libro. Una de las cosas que hizo Helguera y que estaba muy orgulloso de ellas, le gustaba mucho y lo disfrutaba mucho hacer, era la sección Mono Sapiens que hacíamos para la revista Proceso. Y entonces en el libro incluí varios Mono Sapiens, todo un capítulo es de Mono Sapiens, explicando esta historia. Y en un par de ellos publiqué el boceto que hacíamos previo al finalmente la imagen, ¿no? Entonces nos juntábamos todos los lunes en su casa a preparar el Mono Sapiens. Y pues se quedó él, en su casa se quedaron, pues no sé, como 8 o 10 cuadernos llenos de todos los trazos, los bocetos, de todo lo que planeábamos cada semana. Y pues fue uno de ellos, ¿no? Entonces este es el boceto, como ves, pues, unos dibujos totalmente hechos ahí al aventón. Y en la siguiente imagen es ya la historieta como quedó. Hay algunos que dicen que tiene más gracia el boceto que el dibujo terminado. A veces hacíamos lo que llamábamos cadáver exquisito, que era que no se nos ocurría nada, entonces ya decíamos, bueno, tú empiezas una historieta, la dejas a la mitad y yo la sigo. Y eso hacíamos, ¿no? En otras ocasiones no, como en esta que sí preparábamos todo, ¿no? Este fue el último Mono Sapiens que se publicó, que pues ya nada más lo publiqué yo. Fíjate que cuando murió Helguera, los días inmediatos, o sea, el otro día, incluso en el día del velorio ahí en Galloso, ahí me preguntaban, y yo sí lo estuve pensando todo ese día y esos días subsecuentes, qué hacer, si seguía yo haciendo el Mono Sapiens para Proceso, yo solo, o no. Lo primero que pensé era, sí, seguirlo haciendo. Pero conforme pasaban los días, como que hubo algo que se fue imponiendo en mi mente y que era algo muy obvio, que después dije, bueno, ¿por qué lo pensé tanto? Era realmente obvio. Y Mono Sapiens era una sección que hacíamos 2 caricaturistas. Y esa era la gracia, aparte de la gracia era esa. Y entonces, si ya no está uno, no tiene sentido seguirla haciendo, ¿no? Por mucho que sí pudiera yo hacerla o hiciera el intento, o bueno, no hubiera sido lo mismo. O sea, esta sección estaba pensada para que la hiciéramos él y yo, y no tenía sentido seguirla haciendo si no era de esta manera, ¿no? Quiero leerte una cosa que él escribió en el capítulo del sexenio de la Madrid, fíjate qué lapsus el mío, de López Obrador, sobre esta idea de por qué no criticar al observador de la misma manera en que se criticaba a otros presidentes o a otros políticos. Él dice, los gobiernos de izquierda, sobre todo en América Latina, son asediados y derribados.
No se puede ver al gobierno de López Obrador sin contemplar ese panorama, y existe un operativo puesto en marcha desde hace tiempo para hacerle lo mismo a este gobierno, desgastarlo, minarlo, hacerlo fracasar y eventualmente hasta tirarlo. Si no se hace un análisis desde ese punto de vista, que incluye la historia de toda América Latina, es un error. Claro que al poder hay que criticarlo, pero el poder no es solo el poder político, es también el poder económico, el mediático, etc. Yo quería que tuviéramos este gobierno. Todo el trabajo que hice años anteriores era justamente para que pudiéramos tener un gobierno como este. Sería incongruente y hasta estúpido que yo me siguiera de largo y me dedicara a golpear a este gobierno y me sumara así a la campaña de descrédito que han montado los medios de la derecha. Aquí como que lleva más allá esta frase de no voy a poderme golpear a lo pendejo a un gobierno que esperé toda la vida, sino dice, no solo yo apoyo este gobierno, sino todo mi trabajo como caricaturista político desde que empecé a hacer cartón político era para tener un gobierno así, para tener un gobierno que se enfrentara al modelo neoliberal, un gobierno de izquierda, en la medida de lo posible en un país como México, y un gobierno que simplemente no fuera una pandilla de delincuentes que usan el país como botín para repartírselo entre ellos, ¿no? Para eso era para lo que él hizo tantos años caricatura, y para eso es lo que nosotros como caricaturistas de izquierda hemos hecho toda la vida. Que haya cosas que seguimos criticando porque vale la pena criticarlas y porque es necesario criticarlas y porque obviamente que ningún gobierno, por muy cercano a la gente que sea, por muy de izquierda que sea, por muy afín a nuestra forma de pensar que sea, pues va a cometer infinidad de errores. En el mejor de los casos, puede incluso cometer actos de corrupción que ya no son errores, en el peor de los casos. Pues todo eso que suceda lo seguiremos criticando, pero no podemos criticarlo de la misma manera en que criticábamos estos gobiernos neoliberales rapaces, ¿no? Eso Helguera lo tenía muy, muy, muy claro. Creo que tenemos más imágenes del libro. Ya casi al final del libro, te digo, quise meter una sección de Helguera como dibujante, como artista. Y estos son algunos de los apuntes. Tengo entendido que estos eran apuntes que hacía en La Esmeralda. Él estudió dibujo y grabado en La Esmeralda. Y estos son algunos de sus apuntes. Yo le envidiaba mucho su gran capacidad como dibujante de la anatomía. Yo soy muy malo para la anatomía, entonces le envidiaba mucho. Tres cosas le envidiaba mucho. Una era su dibujo anatómico, sus perspectivas, era muy bueno para las perspectivas, y cómo dibujaba los pliegues de la ropa, era impresionante eso. Fíjate que ya en los últimos meses estaba muy clavado en hacer tatuaje, quería tatuar. Se metió en el tatuaje, tomó pues unos cursos, o no sé cómo se llama eso, talleres de tatuaje, estaba aprendiendo a hacer tatuajes, se compró todo su kit, hizo varios tatuajes en piel sintética, con la idea de que pues eventualmente hacer ya tatuaje. Decía que su primer tatuaje pues se lo iba a hacer él mismo, ¿no? Y este es uno de los bocetos que hizo para hacer tatuajes. Y eso también está incluido en el libro. Ya al final cerramos el libro con esta imagen, que es la primera plana de la jornada de hace 4 años menos un día, del 26 de junio del 2021. Entonces te digo, este libro lo hicimos hace año y medio más o menos. Estuve pues varios meses trabajando en él y sí fue todo un viaje, ponerme a revisar todo el trabajo, buscar, seleccionar. Originalmente el libro iba a tener 100 páginas más de las que finalmente terminó, pero iba a salir carísimo, entonces tuvimos que sacar varias cosas. Me sucedió algo curioso. El libro lo terminé exactamente el día de su cumpleaños, del 2023, del año antepasado. Ese día terminé ya por fin de armar el libro. Y por esas fechas estaba sonando mucho por todos lados que, yo como soy bitlemaníaco,
que los Beatles iban a sacar una nueva canción. Después de décadas de haberse separado y 2 de ellos muertos y tal, iban a sacar una nueva canción. Y efectivamente por esos días salió la canción. Y era una canción que había grabado John Lennon poco antes de morir y en la cual trabajó Paul McCartney en meses recientes. Y cuando se presenta la canción, Paul McCartney dijo, fue un ejercicio muy, muy, muy bueno, muy bonito, porque estar recordando a mi amigo y tal. Y la canción se llama De vez en cuando, Now and Then. Y la letra dice, de vez en cuando me acuerdo de ti, de vez en cuando te extraño y tal, ¿no? Y dice Paul McCartney, yo creo que a John le hubiera gustado mucho cómo quedó la canción. Entonces, por esos días que estaba terminando el libro, salió eso, y yo vi todo eso, y pensé que era un poco un ejercicio similar, y pensé lo mismo, creo que a Toño le hubiera gustado mucho cómo quedó este libro. Seguramente se hubiera quejado porque era un gruñón, un latoso. El nombre científico es chingaquedito, eso él era. Pero yo sé que en el fondo le hubiera gustado mucho y se hubiera sentido muy, muy orgulloso de un trabajo de tantos años. Este libro, pues para acabar de hacer el anuncio, está a la venta en la tiendita del Averno. Y yo creo que es un libro importante, es hasta ahorita pues el único libro que se ha hecho tratando de abarcar pues lo que fue la obra de uno de los caricaturistas más importantes pues de la segunda mitad del siglo XX en México y de un par de décadas del siglo XXI. Y hay otros libros que son importantes en el trabajo de Helguera. Uno es El sexenio me da risa, es un libro que se hizo a fines del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es un libro que hicieron el Fisgón y Helguera, fíjate, con un prólogo de Lorenzo Meyer, y trae una caricatura que le hizo Helguera a Lorenzo Meyer, pero ya ni se parece. No se parece, no. Y no se parece no porque el dibujo sea malo. A ver si se puede. Ah, mira, ahí se ve más o menos. Sí, no, pues porque es de hace ya muchísimos años. Y fue todo un éxito este libro, tanto así que terminando el sexenio se editó que se llama El sexenio ya no me da risa. También hecho por el Fisgón y Helguera. Es un libro ya mucho más breve, que era así como la coda, ¿no? Ya después de aquí ya incluye el asesinato de Colosio, una serie de cosas que sucedieron al final del sexenio de Salinas, pues que fue terrible, ¿no? Después de eso, 6 años después, Helguera hizo este otro libro junto con 2 caricaturistas, otra vez con el Fisgón, pero ahora yo me colé en este libro, y es una revisión del sexenio de Zedillo, El sexenio me da pena, con un epílogo de Carlos Monsiváis, que es un epílogo que se llama El presidente que contaba chistes. Se pitorrea mucho de no traigo cash o el presidente que contaba chistes, se llama el texto de Monsiváis. Y es pues un análisis de lo que fue el sexenio de Ernesto Zedillo. Y para aquellos que nos descalifican diciendo que nosotros nunca criticamos a la izquierda, fíjate, desde entonces este libro pues es debe ser de fines de 1999, por ahí, del 2000, de hecho se publicó ya en el 2000, es decir, hace 25 años, viene todo un capítulo dedicado a la izquierda, donde se hace una crítica a lo que hace la izquierda, a lo que hacía la izquierda en ese momento, y de los fraudes en las elecciones internas en el PRD, con la idea de entender la importancia de tener un partido de izquierda fuerte y congruente y honesto, pues, ¿no? Eso, pues, desde hace 20 y tantos años, 25 años. 3 años después hicimos este libro que se llama El sexenio se me hace chiquito, que ya no me acuerdo por qué razón, no lo hicimos al final del sexenio de Fox, sino a mediados del sexenio de Fox. Hacía tantas tonterías Fox, sí, que no iban a caber, que nos dio mucho material para incluso hacer un libro a mediados de sexenio. Lamentablemente ya no hicimos uno al final del sexenio, pero bueno, salió del sexenio se me hace chiquito,
por el Fisgón, por Helguera y por tu servidor. Y hay 2 libros en donde se recopila, 2 libros editados por Proceso, por la revista Proceso, donde se hace una compilación de los Mono Sapiens. El Mono Sapiens se empezó a hacer en 2006, justamente poco antes de la elección del 2006 y del fraude del 2006, se empezó a hacer el Mono Sapiens. Mira, al principio era en blanco y negro, porque la revista era en blanco y negro. Y ya después pues, empezó a meter color y ya fue todo a color. Entonces aquí se llaman los sexenios de Mono Sapiens, viene todo el sexenio, no son todos los Mono Sapiens, pero es una selección de todo el sexenio de Calderón y del de Fox y de Peña Nieto. Por eso los 3 monos en la portada. Fox, Calderón y Peña Nieto. Y después se hizo al final del sexenio de Peña Nieto, se hizo esta otra compilación que se llama Ya sé que no aplauden, un sexenio de Mono Sapiens, que tiene prólogo de Carmen Aristegui. El primero tiene, si no mal recuerdo, tiene un prólogo de Fabricio Mejía. Ajá. Y este tiene un prólogo de Carmen Aristegui cuando éramos amiguitos. Entonces estos 2 libros pues, también son libros importantes que pueden adquirir para ir a conocer. Ahí lo malo es que pues, también voy metido yo, porque pues ni modo hacíamos la sección juntos, pero bueno, se puede ver el trabajo de Helguera. Y fíjate que hubo un libro, este librito, que este es de colección. Yo lo tengo. Porque es un libro que editó la Brigada para Leer en Libertad. En octubre de 2021 se le dedicó la Feria del Libro del Zócalo a Helguera. Estaba en toda la plancha del Zócalo, estaban reproducciones gigantes de los cartones de Helguera. Ese día le hicimos un homenaje. Y se editó este librito que se llama Antonio Helguera, su obra en la jornada 2010-2021. Es una compilación muy buena de caricaturas de Helguera en la jornada, y se regaló a todos los que iban a la feria, se lo regalaban. Entonces, los que fueron a la feria, pues lo deben de tener. Los que no fueron, pues ya se amolaron porque ya no hay reedición. Porque ya no está fácil de encontrarlo. Y Helguera también hizo varias portadas de libros. Traigo un par o tres portadas de libros que hizo. Este libro es de Fabricio Mejía Madrid, que editó Océano en 2018, que se llama Manual para votantes primerizos o expertos hastiados o esperanzados, que eran varios ensayos de Fabricio sobre diversos temas, todos con vistas a la elección que iba a haber en 2018. Y la portada es de Helguera, y aparte hizo varias ilustraciones en varios de los capítulos. Luego, bueno, mira, esta es una de las caricaturas que hizo. Es una caricatura que le hizo a Ríos cuando muere Ríos. Estoy casi seguro que fue el cartón en la jornada de ese día, y viene incluido en el libro de Helguera Caricaturista. Esta es una portada que hizo, bueno, aquí está la portada y la contraportada, un libro que hizo con Verónica Maza Bustamante. Ella es una periodista que se ha especializado en escribir sobre sexualidad. Uh-huh. Entonces hizo un libro sobre perversiones sexuales, sobre parafilias, con el único requisito es que fueran perversiones sexuales consensuadas, ¿no? Entonces hay cosas así como las personas que se excitan con las plantas o con los pies, cosas así muy raras. Entonces, pues ella escribió varios textos se llama 21 prácticas sexuales fuera del closet. Ella escribió todos estos textos y él ilustró, no todos, pero varios de ellos, e hizo esta portada. Y también la famosa tragicomedia mexicana de José Agustín, que es una revisión histórica del México contemporáneo del siglo XX, en 3 tomos. Se utilizó, aquí no estoy seguro si la ilustración fue hecha explícitamente para el libro, creo que sí, pero tal vez sea
que la hizo para otra cosa y se usó para esto. Pero bueno, se utilizó para el tomo 3 esta caricatura de Helguera. Bueno, estas son otras de las caricaturas que vienen incluidas en el libro. Aquí se ve la gran calidad del trazo de Helguera y también podemos ver el ínfimo nivel moral del retratado. El anterior, si regresamos tantito, antes de que nos enteráramos de la existencia de algo que se llamaba Photoshop, hacíamos los cartones a manita, con tinta china, y los coloreábamos con tintas o con acuarelas. Y este es uno de los cartones hechos así. Esta creo que fue una contraportada del Chamuco, si no mal recuerdo. Y el que sigue es un bocetito que hizo Helguera de una de las caricaturas que vimos muy al principio, donde está Cedillo asaltando con su bolsa del Fobaproa. Este es el boceto de ese mero. ¿Ya se nos acabaron las imágenes? Bueno, pues este es Helguera. Todos los días lo recordamos. Y yo creo que hoy pues, es un buen pretexto para recordarlo un poquito más y para dar una revisada por lo menos por las posibilidades editoriales que tenemos de acercarnos a su trabajo. Y te digo, yo como lector sí lamento, obviamente lamento no seguir viendo su cartón todos los días, entre muchas otras cosas, pero sí lamento mucho que nunca haya hecho una novela gráfica. Y estaba ese proyecto. Y poco antes de morir yo le dije, oye, te propongo algo, vamos a ver, porque él decía, es que a mí me da, lo que yo no quiero hacer es escribir, ¿no? Yo la dibujo, órale, como quieran, pero yo no quiero ponerme a escribir algo. Entonces yo le dije, bueno, te propongo algo, vamos a hacer una novela, yo escribo el guión y tú la dibujas. Y dice, órale. Entonces esa fue una de las dos promesas que ya no me va a cumplir el canijo, porque la otra era que cuando el Tren Maya iniciara sus viajes, íbamos a ir porque él amaba los trenes, entonces íbamos a ir a tomar el Tren Maya. Y entonces, como siempre, como es un irresponsable, pues ya no va a cumplir esas promesas, aunque no es cierto, no era un irresponsable, como lo muestra él en la cápsula que vimos, que el último día de su vida cumplió con todo lo que tenía, ¿no? Al contrario de lo que me decía en el WhatsApp que me envió diciendo de que, híjole, si me pasa a medio Mono Sapiens, lo lamento mucho. Pues no, sí, terminó el Mono Sapiens, me lo envió el jueves en la noche, siempre me enviaba el Mono Sapiens los jueves en la noche para que yo lo armara, yo lo diseñaba y lo armaba y lo enviaba a proceso. El viernes fue a Canal 22 a grabar su cápsula de Chamuco TV. Ese día él no iba a estar en el programa, porque luego nos turnábamos con el Fisgón. A veces el Fisgón estaba y a veces alguno de nosotros no estaba cuando él estaba. Y era una entrevista con Hugo López Gatell. Fue a grabar su cápsula para ese programa, hizo su cartón en la tarde y se despidió de este planeta. Pues ese es Antonio Helguera. Pues qué importante recordarlo también un día como hoy y todas estas, pues sobre todo pienso, ¿no? En este primero que nos presentaste, yo creo que es imprescindible también para conocer su obra, su vida, pues qué mejor que pues con una edición tuya, ¿no? Siendo también tan cercano, conociendo como tanto y tan cercanamente de él, ¿no? Pues no sé. ¿Por qué? Pues no sé si... El Fisgón también podría haber hecho De hecho, el Fisgón hizo la curaduría de la exposición en Los Pinos, que fue muy, muy, muy buena. Gonzalo Rocha también fue su amigo desde que eran niños, desde que iban en la primaria fueron amigos. Y Gonzalo Rocha un poquito como que lo jaló a la caricatura y le compartieron libros y cómics, Asterix, Obelix, todos estos cómics que estaban muy de moda en los años 70, que
que alguno, por ejemplo, no tenía acceso a él porque eran pues cosas raras, se los prestaban uno al otro. Después Rocha pues empezó desde muy chavito a publicar, y poco después se jaló Helguera para que también, y se lo jaló a un taller de caricatura que impartía el Fisgón, porque Helguera quería estudiar Derecho, incluso hizo el examen y fue aceptado en la UNAM, y creo que fue un día a la Facultad de Derecho y dijo, no, yo no sirvo para esto, y entonces se metió a la Esmeralda a estudiar dibujo y grabado, y muy asusado también por el Fisgón, que en su taller de caricatura le dijo, es que tú eres muy bueno para esto, ¿no? Entonces ellos, pues claro que también podrían haber hecho un Pero en los trabajo. últimos años la Cercanex tenía... Sí. Sí, realmente pues desde fines de los 90s. En 1997 se empezó a publicar la revista Milenio Semanal, que fue anterior al diario, a Milenio Diario. Y el que entonces era director de Milenio, bueno, ¿sabes quién era el director de Milenio? ¿Quién? Francisco Martín Moreno. Pero quien realmente manejaba pues el editorial y la revista y después el periódico fue Federico Arriola. Él dirigía, bueno, no sé si dirigía o qué, pero tenía un diario en Monterrey, y cada 15 días, cada que salía el Chamuco, llegamos a un acuerdo y él escogía cosas de la revista El Chamuco y hacía un suplemento en ese periódico en Monterrey. Y cuando empieza el proyecto de Milenio, nos invita a todos los chamucos a participar en Milenio Semanal. Entonces, muy al principio, en los primeros números de Milenio Semanal, había cartones del Fisgón, y Patricio Helguera y yo hacíamos una sección que no tenía nombre. Yo propuse que se llamara Milenio, con ñ, pero nunca me la aceptaron. Entonces era una sección sin nombre, que era el antecedente de Mono Sapiens. Y entre los tres hacíamos hay varias vaciladas. Pero luego Ciro Gómez Leiva se molestó con Patricio y ya no quiso que siguiera. Y entonces, pues Patricio se molestó con Ciro y nos mandó a volar y nos dejó solos a Toño y a mí. Invitamos a Hans a que se uniera a la sección. Hicimos varias secciones con Hans, pero como que no nos adaptábamos. O sea, Toño y yo ya estábamos como muy bien, nos entendíamos muy bien, pero Hans como que no. Y entonces pues lo dejó de participar y nos quedamos Helguera y yo solos. Y después nos invitan de Proceso a llevarnos esa sección a Proceso. Y ya Mono Sapiens ahí. Y entonces ya ahí es donde nace Mono Sapiens, en el 2000, creo que no me acuerdo si en el 2005 o 2006. Por aquí debe de decir. Esa es más o menos la historia. ¿Cómo ves? Pues mira, aquí nos han dejado muchos mensajes. De hecho, hace ratito antes de la sección, Norma Alejandra ya nos había puesto: buenos días, Caro, hoy es el aniversario luctuoso de Toño Helguera, se le sigue extrañando, nos escribe. También por acá. 2005, mira. 2005 el primer Mono Sapiens. A mediados de 2005, Rafael Rodríguez Castañeda, entonces director de Proceso, con la complicidad del editor Ariel Rosales. Ariel Rosales era un editor de Grijalbo que fue que le editó a Ríos casi todos sus libros en Grijalbo. Nos invitó a Helguera y a mí a colaborar en Proceso. El propósito era, según Rafael, hacer una sección en la última página para retomar la costumbre que tenían los lectores cuando en esa página se publicaba la célebre historieta Bug y el Aceitoso de Fontana Rosa, de empezar a leer la revista de atrás para adelante. Esa era una costumbre que tenían los lectores de Proceso, que agarraban la revista y abrían la última página para leer la historieta de Fontana Rosa. Se dejó de publicar y entonces ya no sabían qué poner en esa página. Y el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, nos invitó a eso. El 2 de octubre de 2005 se publicó el primer Mono Sapiens. A lo largo de casi 16 años, Helguera y yo trabajamos juntos cada semana, sin importar la circunstancia en la que nos encontráramos, ya sea de viaje, dibujamos en aviones, cuartos de hotel, autobuses, ya sea enfermos, en cuartos de hospital, ya sea en pandemia, con Susana a distancia. A veces yo era Mono y él era Sapiens y viceversa. Esto es cierto, una vez le dio apendicitis a Helguera. Y fue así, pues ya ves que la apendicitis te empiezan los dolores y órale, porque si no... Sí. Y lo hospitalizaron y pues yo me eché el Mono Sapiens completo, pero en el hospital así como que medio planeamos la cosa. No es cierto, sí dibujó él y me lo envió, fue una parodia de los Picapiedra, me acuerdo perfectamente, en el hospital.
Y una vez a mí me dio una infección también muy fuerte y estuve hospitalizado un rato y también haciendo monos desde el hospital. Y en cuartos de hotel y en aviones, en camiones, en como fuera. Pues planeándolo porque Rafael Rodríguez Castañeda era un tirano que no nos dejaba descansar una sola semana. Nunca nos aburrimos, siempre lo disfrutamos y cada semana lo emprendimos con el mismo regocijo que la primera vez. Mono Sapiens fue siempre el trabajo de 2 caricaturistas trabajando a la limón. Ya no podrá ser así y esta es la única razón por la que hoy llega a su fin. Este texto lo escribí en el último Mono Sapiens. No puede haber mono sin Sapiens ni viceversa. Entonces, pues desde octubre de 2005 hasta junio de 2021 se publicó, sin faltar cada semana. ¿Y nunca se peleaban así? Sí, cómo no. Sí. Así de, no estoy de acuerdo con esto. ¿Quién era así como más obstinado? ¿Obstinado? Ajá, o sea, de que no, si es así, o ninguno. Él era más gruñón Okay. y más explosivo, pero se le pasaba rápido. Nunca hubo una pelea así de dejarnos de hablar o de distanciarnos, no, nunca. Lo curioso es que cuando nos conocimos nos caímos muy mal. ¿Sí? A mí me cayó pésimo. Y yo le caía, después me confesó que yo le caía muy mal a él. Mira, hasta lo pongo en el texto que escribí para el libro. Dice, como sucede en toda larga y fructífera amistad, al principio ambos sentimos una fuerte antipatía el uno hacia el otro. Yo no aguantaba su trato descortés y rudo. Él me tomaba por un tipo introvertido y jactancioso. Ambos teníamos razón. Y las siguientes tres décadas tuvimos oportunidad de encontrar más razones para desarrollar esa antipatía y convertirla en una entrañable amistad. Y sí, es cierto, o sea, sí nos caíamos mal. Pero bueno, pues así sucede. Grandes amistades. A ver, vamos a leer más comentarios porque nos han dejado muchísimos. Aquí Tarot nos dice, abrazos de cariño al monero y a Toño donde quiera que esté. Por acá también Alicia nos dice, los maestros caricaturistas son grandiosos. Juan Carlos Hernández nos escribe, recordando al gran Monero Helguera en su aniversario luctuoso, se extraña su crítica mordaz. También acá Adela dice, qué manera de plasmar en una sola imagen la realidad del mundo. Ahorita leemos los otros. Acá también ponen, dice Sergio, el maestro Helguera nos dejó un espacio difícil de llenar y aún se le extraña. Nora Santi también nos dice, un año más sin el maestro Helguera, pero siempre agradecida con lo grande que aportó a través de sus cartones, la política reflejada en sus trazos tal cual fue de manera excelsa. Elidio nos escribe, maestro Helguera, y un corazoncito. También por acá nos dice Lucero, un recuerdo de afecto para el maestro Helguera, genial monero y crítico del sistema neoliberal. También aquí Fernando nos dice, saludos Antonio Helguera, mira aquí en tu cantón o en tu cuartel de guerra, esto ya creció, ponte contento, nos ponen. También por acá nos dice Sergio, yo tengo el libro de Fabricio Mejía Madrid, Manual para Votantes, ese que nos mostraste, ¿no? Sí. Con ilustraciones de Antonio Helguera. Nos dice Miguel, AMLO comentó que Antonio Helguera fue un hombre creativo y leal a las causas justas. Gracias, Chamuco TV. Dice también Raúl, dice, recuerdo el gran trabajo de Helguera desde antes de Chamuco, cuando era el chahuistle, que en paz descanse, se fue aún siendo joven. Dice también aquí lo dicho, el monero más guapo del mundo. Nos ponen acá. Dice también, bueno, acá dice el de Netanyahu está increíble, muy buena metáfora. ¿Qué crees que estaría pensando con todo lo que ocurre ahora? Estaría muy divertido. Se hubiera divertido mucho, ¿sí?, en las elecciones del 2024. Con Xóchitl como candidata, no, hombre. Sí, realmente se hubiera divertido muchísimo. Sí. He oído sus carcajadas, que no eran nada discretas. Y fíjate que hoy en la mañana se me ocurrió un Mono Sapiens. Seguido me pasa que, ese hubiera sido un gran Mono Sapiens. Hoy en la mañana se me ocurrió un Mono Sapiens que eran cartas desde ultratumba. ¿No? Ajá. Nos hubiéramos divertido bastante. Lo de Isabel Miranda de Guadalupe. Sí, exacto. Sí, hubiera sido... Uh-huh. O la reaparición de Cedillo, por ejemplo, apenas que salió. Pues tantas... Todo, el papel de la oposición desde hace 7 años, que lo hizo en los primeros 3 años del sexenio de López Obrador, ¿no? Las tiendas volando en el Zócalo, uh-huh. Sí, es cierto. Todas estas cosas sí lo divertían mucho. Pero sí, y yo creo que
iba a cometer una indiscreción, mejor no. Dilo. Aquí no, bueno, él estaba nos- convencido de que Claudia Sheinbaum iba a ser la presidenta. candidata y eventualmente la presidenta. Entonces, pues estaría muy, muy contento y también estaría pues, Criticando, por claro. supuesto. Sí. Aquí Miguel nos dice... Es más, estaría en Chamuco Media también, echando desmadre. Sí, imagínense. Dice Miguel Ángel, magnífica presentación de Hernández sobre Helguera. También esperé muchos años que llegara el gobierno como el de AMLO. Y es que eso también, como dices, pues fue una frase que se viralizó, tuvo como mucha fuerza, precisamente como de esa, como una premisa que muy falible y muy fácilmente que podía derrumbarse, ¿no? De esto que en general no solamente con ustedes como moneros, sino como todos quienes habían sido críticos hasta ese momento, decir es que ¿por qué no critican esto, no? Y eso que dijo, como que todo el mundo lo retomó, parecía que estaba como ahí puesto en cierto sentido común y que él le puso las palabras para enunciarlo, ¿no? Y la verdad es que creo que está como en la memoria o en el sentido de muchas y muchos mexicanos, y no es como exageración, pero yo sí creo que también ese propio movimiento y el dejar atrás a estos gobiernos neoliberales, como dices, hay mucho que criticar todavía y mucho que avanzar, pero fue también gracias a este trabajo gráfico que ustedes han hecho, que Helguera también hizo, ¿no? O sea, yo veía en las manifestaciones, cuando iba, por ejemplo, del fraude, ¿no? Muchos de los carteles, están tus cartones, están los del Fisgón, están también claramente los de Helguera, porque condensan precisamente esto, ¿no? O las manifestaciones en las represiones que sí existieron con el sexenio, por ejemplo, de Peña Nieto. Y es una manera en la que, o sea, no es exagerar decir que ese mismo trabajo también gestó la transformación que hoy vive el país, o sea, fueron parte de la propia gestación de toda la transformación, o sea, no es como, el movimiento pues llegó solo, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador en el principio, que fue, pues digamos, como la cabeza principal de la transformación en ese sentido, no es que haya llegado solo, o sea, llegó también tras todo este trabajo gráfico también, pues sí, intelectual, activista también, pero parte importante yo creo que sí fue pues también el cartón político, ¿no? Pues sí es un granito de arena, ¿no? El cambio se hace entre todos. Sí está ahí el cartón como un granito de arena y obviamente la gente que se apropia del cartón, ¿no? Y que eso a Helguera le daba mucho gusto cuando en las manifestaciones veíamos los cartones, ¿no? Sí, decía, mira, ven, y enseñábamos. Tomaban mucho, por ejemplo, de los monos sapiens, tomaban muchas imágenes y las reproducían, y eso a nosotros siempre nos ha dado mucho gusto, porque para eso precisamente está el cartón. O sea, nuestro interlocutor no son los que están retratados en los cartones, no son los políticos o los empresarios o ¿no? Esta gente, sino la gente común y corriente que ve el cartón y que, te digo, y se apropia de él y lo usa para expresar lo que quiere, ¿no? Y esta frase que dijo Helguera, yo creo que incluso la segunda parte de la frase no es necesaria. Él dijo, no me voy a poner a criticar a lo pendejo a un gobierno que espere toda la vida. Yo creo que la frase se puede quedar, yo no me voy a poner a criticar a lo pendejo. Punto. O sea, los caricaturistas no nos vamos a poner a criticar a lo pendejo, que es lo que hacen muchos caricaturistas. Lo que tenemos que hacer es un análisis muy minucioso de lo que pasa para poder hacer una crítica, para poder armar intelectualmente una tesis que vamos a expresar en nuestro cartón, claro, ¿no? Y eso Helguera lo tenía clarísimo y era un analista muy acucioso. Sí, realmente se ponía a analizar el contexto, lo que sucedía alrededor de un suceso, de una situación, pues, y no trataba de que no se le escapara ningún hilo, pues, para poder, de algo tan complejo, ir quitando la paja para llegar a la imagen, ¿no? Es lo que decía en el video que se presentó al principio, que por cierto, ese video se tomó de una entrevista que le hicieron cuando le entregaron la Catrina en la Feria del Libro de Guadalajara, que él decía eso, que él recordaba que de chavo veía los periódicos
y veía los cartones y los periódicos no le decían las cosas. A veces lo contrario. Ajá, eso, ¿no? a veces lo contrario. Y era mucho más preciso lo que él veía en los cartones de Naranjo y de Helio Flores que lo que decían luego las noticias o las columnas de otros analistas, ¿no? Y él recortaba los cartones de Naranjo y de Helio y los pegaba así como si fueran ídolos pop. Él ponía a los caricaturistas, ¿no? Y es que también qué nivel, o sea, precisamente, ¿no? De responsabilidad, porque al final, o sea, yo creo, tú me dirás, pero no es solo precisamente que las personas pues tomemos, digamos, los cartones y solo así porque se identifican con lo que pensamos. También creo que es una manera hasta de un poco, no sé si sea la palabra correcta, pero de pedagogía un poco, ¿no? Uh-huh. Como él también decía, o sea, quizá leemos una nota informativa, pero también al ver como todos estos símbolos y también el poner como la confianza, ¿no? Y esta responsabilidad, yo creo que, pues eso, también periodística de, por ejemplo, esto que nos decías, ¿no? De, no recuerdo ahora, creo que del PRD, no recuerdo ahora quién era, pero que decías que lo iba a demandar, supongo que a lo largo del tiempo, Chucho Ortega, ¿no? A lo largo del tiempo también se enfrentó a, pues por lo menos a ciertas desavenencias de algunas personas y pues tal vez hasta esta pues censura, mira, la estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de, pues esa responsabilidad finalmente de no bajarle el nivel y la responsabilidad y por también otra parte lo que decías de esto de no ponerse a criticar a lo pendejo, uh-huh. por este análisis que tú mismo también leíste, de la visión también en perspectiva y panorámica que tenía, ¿no? Sobre también las fuerzas en América Latina. Sobre los gobiernos de izquierda en América Latina que están uh-huh. bajo asedio. Uh-huh. ¿Cómo puedes tú obviar eso en un análisis? Uh-huh. No puedes, pero no puede ser. Sí dicen, ¿no? O sea, los que atacan a lo pendejo, los que critican a lo pendejo, ¿no? O los que lo hacen a lo pendejo, los que hacen porque tienen consigna de hacerlo así, ¿no? Uh-huh. Pero claro, no, y Helguera tan hacía ese análisis tan preciso que por eso vemos cartones de él de hace 10 años que siguen teniendo vigencia, ¿no? Porque si tú haces un buen análisis, pues esos cartones ahí se quedan, pues, y no pierden vigencia, ¿no? El Fisgón también es un gran analista político. Ves cartones de él de hace 20, 30, 40 sí. años. Bueno, no sé si hace 40 años ya hacía cartón, pero bueno. Y son vigentes, ¿no? Con Helio Flores también. Con Helio Flores, claro. Él sí, 40, 50, 60. Sí, 60, él hizo 60 años, ¿no? Uh-huh. Sí, fueron 60 años haciendo cartón. 6 décadas, no inventes. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a leer rápido algunos de sus otros comentarios. Aquí, perdón si no leemos todos, ahora sí tenemos muchos. Mira, por ejemplo, aquí Eric nos dice, excelente programa, ¿en dónde podemos conseguir libros tan emblemáticos de Helguera? Bueno, pues el de Helguera caricaturista, que es el que hicimos en Sexto Piso, hace año y medio, está en librerías, se consigue todavía en librerías, nada más que luego, ahorita ya no está, ya no lo exhiben como se exhibió cuando salió, pero si preguntan es probable que lo tengan. Y se vende aquí en la tiendita del Averno, lo pueden pedir, entrar al sitio es el chamuco.com.mx, ¿no? Tiendita del Averno. Tiendita del Averno, y ahí lo pueden conseguir. Los de los sexenios sí está más difícil, porque sí son ya libros, ya están totalmente descatalogados, tal vez en librerías de viejo. Uh-huh. Luego en librerías de viejo hay una sección específica de caricatura, uh-huh. y yo he visto que ahí los tienen, generalmente. Fíjate que ese del sexenio me da risa, yo lo encontré en es como un restaurantito ahí en Cholula. ¿En Cholula, Puebla? En Cholula, Puebla. Entonces hay un restaurantito que ahora no recuerdo el nombre, pero tienen así como libros para prestar y justamente lo encontré ahí. O sea, bueno, pues vayan a Cholula, Puebla. Y ahí también lo pueden encontrar. Y los de Proceso, los dos de Mono Sapiens, esos sí se encuentran en Proceso. ¿Pero todavía? Sí. Sí, yo he visto en las ferias de libro, por ejemplo, el stand de Proceso, y ahí los tienen exhibidos. ¿Un poco? Uh-huh. Pues sí, se puede todavía encontrar. Sí. También acá nos dice, Luis dice, aplausos para Helguera, el mejor. Dice Luis, lean mi mensaje a ver si dan respuesta, no sé si sea dice, ¿dónde está el humanismo mexicano que tanto se pregonan? ¿Dónde está el humanismo mexicano para Gaza? Para Gaza. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues sí, por esta respuesta, ¿no? De la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice también por acá, miren, aquí está esta de la tiendita del Averno. Aquí nos lo dejó Chamuco Media por si quieren ir a verlo. Dice, a ver acá, dice,
Dice, Alfredo dice, estimada Carolina, buenas tardes, yo la veo muy sensible. Recuerde que cada vida es una gran historia, algunos tenemos muchas historias, los errores son una enseñanza, ánimo. Hacer historia y feliz día. Muchísimas gracias, Alfredo. ¿Estás sensible? La verdad es que, o sea, pues sí me da como muchas emociones, pues, o sea, hace ratito que estábamos, por ejemplo, con esto de que, sí viste, ¿no? Que van a, bueno, de hecho usamos tu cartón para ilustrarlo, que quieren, esta propuesta de proponer a Donald Trump como el Premio Nobel de la Paz. A mí me parece muy bien. Sí, buenísimo candidato. Si se lo dieron a Kissinger y a Obama, pues que no se lo den a Trump. Sí, exacto. Ya para que la gente deje de respetar el premio Nobel. Sí, que caigan todas las máscaras. Es una vacilada, ¿no? Como todos los premios. Bueno, y aparte, pues no como todos los premios, pero como la mayoría de los premios. Sí. Aquí también nos dice Octavio, dice, todos los programas de Chamuco Media son estupendos, este en particular es entrañable. El gran Helguera siempre presente, muchas gracias. A ver qué más nos dicen por acá. Nos dice Carlos, ya le cambié, dice, admiro mucho a Antonio Helguera, nos dice Luz. Y aquí Carlos nos dice, ya llegué, Chamuco. Bienvenido. Yo conozco a Carlos Gómez, ¿era el mismo Carlos Gómez? A ver que nos diga. Dice aquí Octavio, dice, la admiración y el amor que le tiene el maestro Hernández al maestro Helguera es lindo de apreciar. No, hombre, si me cae mal. ¿De dónde sacan eso? Dice también Gustavo, el maestro Helguera era el artista de la crítica política hecha dibujo. Norma nos dice, sí, vengan a la hermosa Cholula, Puebla. Sí, vamos, es muy, muy, muy bonito. Yo acabo de ir, bueno, hace unos meses. Sí, es muy, muy bonito, yo no conocía, es muy bonito. Ay, mira, nos mandan 50 pesos. Wow. Y aparte nos dicen, homenaje y recuerdo a Monse. Antonio Helguera, aquí anda. En estos días que el humor es nuestro aliado. Saludos, Caro y al Monero Hernández. Muchísimas gracias, Monse, también por pues los 50 pesos que pues nos envías. Pues todo sirve Claro. para el proyecto. Y también pues eso, tal vez no con sus likes. Ya vamos casi, yo siempre digo, ya lo 100, porque yo estoy así de que, porque ya quiero mi chicharrón preparado. Pensando en el chicharrón preparado. Ajá, Okay. así. Tú estás preparada para el chicharrón preparado. Pero no, apenas vamos para los 90. Nos da tiempo de ahorrar para ir a comprar tu chicharrón. Bueno, pues sí, vayan a pues buscar también esto que yo tengo ese que dieron que dices que es inédito de la Feria del Libro. De la Feria del Libro, sí. Fue en la Feria. Sí, fue en la Feria del Libro del Zócalo. ¿Qué fue, dices, en octubre? Fue en octubre. Siempre es en octubre la Feria del Libro del Zócalo. Bueno, no sé si siempre, pero ya tiene varios años. Entonces fue en octubre de 2021. Sí. Que además me acuerdo mucho de esa presentación, homenaje a Helguera. Fue Claudia Sheinbaum. Porque sí, era jefa de gobierno, fue ella y fue la secretaria de Cultura, si no mal recuerdo. Fue Elio Flores, fue Rapel Fisgón y fue Alma Muñoz, su pareja, y sus hijos, creo que estaban ahí sus hijos. Y fue poco después, pues era 2021, octubre de 2021, tenía poco que íbamos saliendo de la pandemia. Así como muy tímidamente, íbamos saliendo de la pandemia. Y entonces, pues habían pasado cerca de 2 años de que no había habido eventos públicos de ningún tipo. Y entonces no habíamos hecho, los chamucos, pues no habíamos hecho nada, ¿no? Aniversario o ferias previas del libro, pues no hubo. Fue la primera feria del libro después de pandemia. Yo me acuerdo cuando llegué, pues me iba acercando al lugar donde iba a ser la feria, que era ¿cómo se llama esta? La carpa más grande. Y la gente, entre que tenía mucho que no nos veíamos y entre que tenía pues unos meses de lo de Helguera, la gente estaba muy, muy, muy cariñosa. Y nos abrazaban y nos besaban y sí, nos apapachamos todos, entre todos, ¿no? Ese día. Fue muy bonito. Sí, fueron meses también, yo creo, como muy, pues eso, sensibles y pues también entrañables, ¿no? Bueno, aquí nos pone también Alejandra, dice saludos a Pepe y un abrazo al cielo, a mi manera favorito, el gran Toño y el más bello. Pues no sé, Hernández, si quieres cerrar con algún, pues no sé si esto sea como muy personal, pero ¿qué es lo que más
extrañas? Tú que también eras como pues tan cercano de Helguera. Fíjate que el otro día Álvaro Delgado me preguntó, porque un día que estábamos en su casa platicando, hablamos de esto, de cuando murió Helguera, y de, ¿tú cómo te enteraste? Ya sabes, ¿no? Estas pláticas. Y entonces, pues yo le contaba que, bueno, a mí me habló por teléfono su esposa de Helguera, me lo dijo, pues yo obviamente no lo podía creer, ¿no? Uh-huh. Y lo que hice fue ir a su casa de Helguera. Uh-huh. Helguera y yo éramos casi vecinos. Nos dividía los viveros de Coyoacán. Uh-huh. Entonces, pues su casa está a 5 minutos caminando de mi casa. Entonces le conté a Álvaro que recuerdo perfectamente cómo iba caminando esa noche, ¿no? Hacia su casa, y me dijo, ¿y qué pensaste en ese momento? Cuando me lo preguntó, así como que traté de recordar y no, como que no recordaba, ¿no? Pero después lo recordé, porque más lo que pensaba en ese momento fue una frase que me acompañó los siguientes días. Y era una frase de 2 palabras: caminar solo. Los últimos 20 años, sí, casi todos esos 20 años, trabajamos juntos, Helguera y yo. O sea, todos nuestros trabajos eran, el cartón de la jornada, pues, digo, no lo hacíamos entre los dos, cada quien hacía su cartón, pero todos los días nos comentábamos, nos consultábamos los cartones, lo platicábamos, ¿no? En lo de proceso, el Mono Sapiens, pues todas las semanas, y no solo era el lunes que lo planeábamos, sino toda la semana era de estar consultando cosas. Luego me llegó lo de Chamuco TV en el 2018, y pues también, ¿no? Entonces, quisiéramos o no, laboralmente, todos nuestros proyectos, nuestro trabajo, lo hacíamos juntos. Uh-huh. Entonces, laboralmente, a partir de ese momento, laboralmente era caminar solos. Uh-huh. Esa fue la sensación, ¿no? De decir, pues sí, perdí algo muy importante en mi vida. Pero como lo dije en la cápsula que viene en el libro, conocer a Helguera me cambió la vida, que haya muerto me la vuelve a cambiar. Uh-huh. Pero no, por supuesto que lo lamento, pero es más importante el haberlo conocido, pues, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que eso me dio en 30 años, ¿no? Uh-huh. Pues Hernández, muchas gracias por todo hoy y también por compartirnos esto tan personal también. Te agradecemos mucho. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.